Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Hoy tenemos una noticia muy importante en el mercado que puede llegar a afectar en gran medida. Cuando suba este vídeo quedarán aproximadamente 2 horas para la noticia. ¿Y a qué noticia me refiero? Bueno, pues como hemos comentado en vídeos anteriores, hoy sale la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, a las 8 de la tarde hora española. Las previsiones, como veis, son las mismas que ayer. Se espera un incremento de 0,25, pasando del 0,25 actual al 5,5. Y si acabo de subir el vídeo y lo estás viendo, ten cuidado porque durante las próximas horas probablemente va a haber más volatilidad en el mercado. Y sobre todo, como os digo siempre, los que estéis súper apalancados, peligro, porque es que pueden sacudir tanto al alza como a la baja y limpiar todos los stop loss que estén alrededor. Así que, como te digo, mucho cuidado las próximas horas. Y antes de pasar con el técnico, vamos a comenzar revisando otras noticias. También os digo, quizás dentro de algunas horas más pueda llegar a subir otro vídeo en función de lo que suceda con la noticia, con la decisión de los tipos de interés. Si vemos un movimiento importante en el que considere que merece la pena volver a hacer un repaso del mercado e incorporar toda esa nueva información en el análisis, pues entonces subiré otro vídeo más, pero un poquito más tarde, no justo después de la noticia. Sería ya tirando hacia la noche. Pero bueno, eso dependerá si considero o no que merece la pena. Vamos primero a revisar las noticias. Atentos a estas declaraciones de Tim Draper, que dice que Bitcoin se elevará por encima del fiat, ya que dice que es mejor y más seguro. Los costes de la minería de Bitcoin han alcanzado su máximo histórico en julio. A pesar de la caída que ha habido en los precios de Bitcoin, el coste promedio de la minería ha continuado aumentando. Y quizás por esto también es que hemos visto un ajuste negativo recientemente, en lo que es la dificultad de la minería, porque debido a este incremento de coste quizás algunos mineros han decidido cortar y no minar hasta que vuelvan a recuperar la rentabilidad. Que ojo, eso se puede hacer de diferentes maneras. También pueden abaratar costes. Robert F. Kennedy Jr. ha vuelto a decir unas declaraciones bastante interesantes. Dice que el sistema financiero está diseñado para que los ricos despojen a la clase media de sus activos y capital. En Estados Unidos se ha presentado un proyecto de ley para prohibir que el presidente, el vicepresidente y los miembros del Congreso puedan poseer o negociar con acciones. Elon Musk nos sigue dando algunos comentarios bastante interesantes que pueden determinar más o menos el rumbo que quiere llevar con X, lo que hasta ahora era Twitter. Recientemente ha dicho que los pagos se podrían llegar a integrar en X más adelante durante este año. Así que nada, dicho esto a nivel noticias, por el momento no hay nada más que comentar. Veremos si en algunas horas, con esos datos que estamos esperando, podemos llegar a comentar algo más. Si no es en un segundo análisis, ya será mañana. Pero ojo, si no subo un segundo análisis es que quizás la cosa no ha cambiado tanto o que los setups que ya hemos establecido siguen vigentes. Y hablando de setups, vamos a comenzar revisando ya lo que es el técnico. Comenzamos revisando el SP500, donde continuamos viendo un rechazo en esta resistencia que tenemos marcada para lo que es el time frame de un día. Aquí incluso podríamos ya comenzar a establecer una posible estructura operativa. Y la estructura sería la siguiente. Aunque no se note demasiado porque los colores están aquí muy juntos, tenemos en la zona de los 4.578 la parte alta de esta estructura y la parte baja estaría en los 4.528. Así que a partir de aquí esperaríamos a ver si continúa desarrollando la fase B y por lo tanto todavía nos podría quedar una semana más desarrollando la fase B en estos niveles operativos. Así que la situación no cambia demasiado, simplemente incorporamos esta nueva estructura para analizarla durante los próximos días. Y si el precio se mantiene en este rango, pues podremos comenzar a analizar esas huellas. De momento lo que tenemos en el T secundario sería una ligera muestra de fortaleza. Incluso voy a marcar este nivel también para tenerlo en el análisis. La zona de los 4.580. Así que nada, dicho esto, en lo que es el SP500 no hay mucho más que comentar. Y vamos a pasar con Bitcoin. Continuamos dentro de la estructura que planteábamos en el vídeo de ayer, aunque en estas últimas horas hemos visto un evento bastante interesante, ya que como veis tuvimos aquí una ligera sacudida de zona de máximo y tras esto volvió a reingresar en la estructura. Pero ojo porque estoy viendo algo bastante interesante.
Y es que aquí en la estructura, como veis, parece que hay una cierta dinámica alcista dentro de la misma. Esto considero que va a ser bastante importante porque si viésemos la ruptura de esta dinámica alcista, el precio podría comenzar a desarrollar un movimiento bajista bastante más agresivo. Como veis, veríamos una compresión como mucho hasta lo que es el sábado 29 de julio. Yo creo que con la noticia que vamos a tener durante las próximas horas podríamos ya salir de esta estructura, pero bueno, podríamos llegar a ver todavía cómo continúa lateralizando, acumulándose en estos niveles debido a esta directriz alcista. Por el momento no ha estado castigando la zona de longs y sí que ha castigado la zona de shorts con este movimiento. Si hacemos un poco más de zoom, también podemos ver algunos datos bastante interesantes, como por ejemplo una absorción de ventas en estos niveles operativos en el momento que tuvimos la sacudida. Vemos aquí cómo incrementa bastante el volumen con un ligero pico. Y luego también tuvimos aquí otro movimiento acompañado de otro piquito de volumen, rechazando en los dos casos a la baja, por lo que entendemos que ahí se estuvieron absorbiendo algunas ventas. A nivel operativo, después de esta potencial sacudida, esperaríamos algún test de consolidación sobre lo que es la parte alta de la estructura, sobre la zona de los 29.410. Y quizás después del test sea donde podamos intentar atacar esta directriz alcista, que como os he dicho antes, en caso de romperla podría acelerarse el precio hasta visitar por lo menos la parte baja. Y además eso consideraríamos que es la muestra de debilidad si lo viésemos en el análisis, lo que nos podría dar oportunidades operativas también si después vemos la ruptura de la parte baja de esta misma estructura y el posterior test de consolidación, buscando el siguiente objetivo bajista que teníamos, que en este caso sería la zona de los 28.470. Eso sí, va a ser muy importante ver esa consolidación del reingreso, porque a ver, las cosas como son, esta sacudida, aunque como tal sí que haya sacudido una zona de máximos, tampoco es que haya limpiado toda la liquidez que llevamos viendo unos cuantos días en lo que es esta zona más o menos. Incluso dentro de la estructura creo que llegaba a haber bastante liquidez. Luego lo estaremos revisando en The Kingfisher para ver si sigue ahí. Y lo idóneo para un movimiento de continuación bajista sería que hubiesen limpiado toda esta liquidez, porque si no, la impresión que me puede llegar a dar viendo los mapas de liquidaciones es que esto podría ser el evento de sacudida de una acumulación y que tras esto podría buscar esa liquidez formando un short squeeze, reingresando en la estructura operativa y demostrando también fortaleza alcanzando la parte alta. En esa situación tendríamos, como os he dicho antes, que valorar esta estructura como una acumulación. Entonces no nos fiemos todavía demasiado sin antes ver esas consolidaciones, porque al final lo que hacemos con los tests de consolidación es verificar ese control sobre el precio y que no estemos en una trampa, en una sacudida. Si en este caso no tenemos demasiada confianza viendo la acción del precio sobre la parte alta, tendríamos que esperar a ver esa muestra de debilidad y luego posterior ruptura de la parte baja. En este setup tenemos ya un extra de confianza en el momento de buscar el test de consolidación, pero igualmente también tenemos que buscar ese test, pero sería una operativa con menos riesgo. Obviamente al final el beneficio y el riesgo siempre van un poquito de la mano, entonces como siempre que cada uno evalúe estas oportunidades operativas que se nos presentan. Así que nada, mientras tanto creo que no tengo mucho más que comentar. Si la situación cambia mucho y vemos por ejemplo un movimiento alcista súper agresivo reingresando en la estructura, probablemente sí que me anime a hacer otro segundo análisis, pero os pediría que si os gustan estos análisis apoyéis el canal dejando siempre que podáis un like, que es gratis pero ayuda muchísimo. Así que nada, dicho esto, en lo que es el análisis técnico no hay mucho más que comentar. Vamos a revisar las herramientas, a ver cómo está la situación en los indicadores y comenzamos revisando Bookmap como siempre. Os recuerdo que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo y también al resto de mis redes sociales. Actualmente en Bookmap estamos viendo una zona de ventas en la zona de los 29.750. Hace algunas horas habían unas compras en la zona de los 29.100 defendiendo al precio, pero como veis se han retirado ya estas compras. Y de hecho lo que sucedió algunas horas después es que comenzó a entrar una zona de ventas en los 29.300, ventas que fueron absorbidas. Y luego por parte de las compras vemos algunas sobre la zona de los 28.500. En el multibook en estas últimas horas observábamos una zona de compras aquí intentando defender al precio más o menos en torno a los 29.200, pero aparte de eso la verdad es que no hay mucho más que comentar. Bueno, mira, aquí sí tenemos en los 27.900 más o menos una zona de compras bastante fuerte y aumentan las compras en los 28.200 también más o menos. Y bueno, ya para terminar vamos a estar revisando los mapas de liquidaciones. Epa, se me había ido la cámara y no me había dado cuenta. Y comenzamos revisando los mapas de medio plazo, donde seguimos viendo bastante liquidez. Sí que es cierto que creo que
Parte de esta liquidez ha desaparecido. A partir de los 30.350 en adelante pues queda un poquito menos de liquidez, pero vemos como en la zona de los 29.986 hay muchísima liquidez y no me extrañaría nada que fuesen a buscarlo en un movimiento de sacudida bastante agresivo. Cuidado con la noticia, repito, como veis la situación es similar, aunque en general parece ser que hay menos liquidez, sigue habiendo bastante liquidez. Sobre todo tenemos aquí dos clústeres que bueno, en general es uno, ¿vale? Podríamos decir que va desde los 29.748 hasta los 30.257, pero tenemos aquí dos picos bastante importantes en los 29.950 y en los 30.155. Niveles muy importantes que tenemos que marcar en nuestros análisis. Y ahora vamos a cargar los mapas de corto plazo, que también va a ser muy interesante. En Coinbase hemos visto como en estas últimas horas han estado descargando spot, algo bastante curioso ya que anteriormente comentábamos cómo estuvieron acumulando de forma agresiva. Bitfinex continúa un poco con la dinámica que ya traía, con pequeñas descargas, y Binance más de lo mismo. Parece ser que hoy Coinbase se ha animado a seguir un poquito más al resto de exchange. De igual forma, Huobi vemos cómo está descargando spot y OKX siguiendo un poquito más al precio. En estas últimas horas vemos cómo Bybit comienza a descargar también y futuros de Binance también un poquito. Y bueno, ya para terminar vamos a revisar los mapas de corto plazo, donde también vemos bastante liquidez por parte de los short. Actualmente vemos hasta los 29.500 como hay bastante aquí acumulado. En lo que es este otro mapa, la situación se ve un poquito más 50-50, ya que vemos bastante liquidez por parte de los short hasta los 29.557 y luego por parte de los long hasta los 29.040. Así que nada, espero que te haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si te ha gustado, se agradece si te suscribes, si dejas un like y nos vemos en el próximo vídeo.